Bienvenidos chicos al curso de psicología. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta ocasión. Mi nombre es Lisbeth Colán, estás en el Colegio Genes, tu mejor opción, y esta es una clase para tercero de secundaria. En esta oportunidad vamos a ver un tema sumamente importante que tiene que ver con las bases de nuestros procesos mentales, es decir, las bases biológicas que soportan todos estos procesos de los que ya hemos hablado en sesiones anteriores. Si hablamos de bases biológicas, estoy hablando de información que tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con la maduración. Es decir, estoy hablando de toda la parte física que sirve como soporte o andamiaje o zanjas o columnas para mis procesos mentales como la inteligencia, la motivación, procesos afectivos también, cognitivos y volitivos en general. Vamos entonces a comenzar con ese tema sumamente importante, entendiendo, comprendiendo que los seres humanos somos una unidad biopsicosocial, es decir, estamos compuestos por información psicológica, biológica y social, en donde la información biológica va a ser como la estructura que sostiene todo lo demás, desde la parte psicológica hasta la información o cómo se interpreta la información social. Empecemos entonces con este tema. Bases biológicas. Así tenemos en primer lugar lo referente a la definición. Las definimos como estructuras fisiológicas u orgánicas que hacen posible la aparición y desarrollo de procesos mentales. Cuando yo estoy hablando de estructuras fisiológicas u orgánicas, me estoy refiriendo fundamentalmente a las que van a ser parte de mis sistemas nerviosos. Entre los sistemas más importantes tengo el sistema nervioso central, que está compuesto por mi encéfalo. Si es que yo aperturara mi cráneo, lo que voy a encontrar es una masa gris, pero esta masa gris al mismo tiempo va a estar conformada de diversas estructuras, como el cerebro. Ojo, el encéfalo es el conjunto de estructuras, el cerebro es una parte, ¿no? La parte más importante tal vez de este conjunto de estructuras que denominamos encéfalo, que es lo que encuentro cuando abro mi cráneo. Ahora, un análisis detallado de cada una de esas estructuras en la actualidad nos da ciertos alcances muy importantes. Como que alcances, por ejemplo, como que la base de nuestras emociones se encuentra en el famoso sistema límbico, en la parte más profunda de nuestro cerebro. Y ello explicaría, por ejemplo, cómo es que las emociones han servido para que los seres humanos se adapten desde un periodo bastante primitivo y cómo sirven incluso dentro de otras especies, sobre todo los animales de todo tipo, de toda clase, para que ellos también se puedan adaptar al ambiente. Cuando sienten miedo, cuando están felices o cuando sienten algún otro tipo de emoción en general. Bien, todas estas cuestiones se han logrado gracias a los estudios dentro de lo que vendría a ser la biopsicología. Vamos ahora a hablar acerca de los factores que determinan estas bases biológicas. Si yo hablo de bases biológicas, como lo dije, estamos hablando de las bases materiales que van a servir de cimiento, que van a servir de columnas, que van a servir de zanjas para que luego mis procesos mentales aparezcan. Entonces, voy a considerar dos factores al hablar de bases biológicas. Número uno, la herencia, y número dos, la maduración. ¿Cuál es la diferencia entre una y entre otra? Cuando yo hablo de herencia, estoy hablando, por favor chicos, de herencia genética, no de patrimonio en dinero ni nada por el estilo. También es patrimonio, pero eso es un patrimonio mucho más importante tal vez que las cosas materiales. ¿Por qué? Porque de este patrimonio va a surgir la base que va a determinar lo que yo voy a hacer como individuo. Ahora, cuando hablo de la herencia, estoy hablando de los genes, del conjunto de genes al que he denominado genoma y que va a determinar desde el color de mis ojos hasta la salud o la enfermedad de mi encéfalo. Sobre todo de mis conexiones sinápticas, de mis neuronas. ¿Eso se hereda a mis? Por supuesto que sí. El estado de salubridad o de insalubridad de mi sistema nervioso depende mucho de la genética, depende mucho de mi herencia. En este caso son los genes los que determinan absolutamente todas las funciones dentro de mi organismo y los que también van a generar ciertas estructuras específicas como el cerebro, como el cerebelo, como el hipotálamo, tálamo, etcétera, para que yo pueda desarrollar procesos mentales como el aprendizaje, la motivación y todos los que ya conocemos. Entonces, herencia vendría a ser la información que va a determinar mi organización. Es una información que he heredado yo de mis padres, ¿ok?
Esta información no solamente le corresponde a los seres humanos, la poseen todos los seres vivos en general. Ahora, cuando yo estoy hablando de maduración, ya no me refiero a esa información que determina la salud o la enfermedad de las estructuras que sirven para los procesos mentales. No estoy hablando del paquete de genes que yo he heredado de mis padres, sino más bien estoy hablando de cambios que se van a dar a lo largo del tiempo en una determinada especie. Por ejemplo, es más que sabido que dentro de la adolescencia los cambios más significativos son los de tamaño. Los pequeños dan el estirón, se convierten de ser pequeños, ¿no? De 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, bueno, ya chicos bastante grandotes, ¿no? De 1,70 m, 1,80 m, incluso un poco más, hasta incluso 1,90 m algunos, ¿cierto? Ese estirón es provocado por un conjunto de redes que van a conformar lo que denominamos sistema endocrino, que vendría a ser vinculado con la secreción de hormonas. Ahora, cuando hablo yo de maduración, entonces me estoy refiriendo al conjunto de cambios que se da en una especie en un determinado momento de su vida. Por ejemplo, en la adolescencia, absolutamente todos los seres humanos pasamos por ella. Está o se encuentra establecido que todos damos este estirón. Pero no solamente que damos el estirón, sino que nuestras bases biológicas, nuestro cerebro va adquiriendo mayor capacidad para comprender cuestiones más complejas como el lenguaje metafórico o incluso el lenguaje lógico, ¿no? Se asocia uno con otro. Entonces, entendiendo qué es herencia y entendiendo qué es maduración, herencia tiene que ver con los genes, lo que nos han legado nuestros padres, información que determina la función, la salud y enfermedad de lo que vendría a ser mi sistema nervioso en general, ¿no? Las estructuras del sistema nervioso. En el caso de la maduración, lo entendemos, por último, como un conjunto de cambios que experimenta toda una especie en determinados momentos de su ciclo vital, ¿no? Ejemplo, el estirón que te mencioné, la capacidad de poder comprender metáforas. Otros ejemplos podrían ser la menarquía, la primera menstruación, que es algo propio de todas las chicas en la especie humana, sobre todo en la adolescencia. Todo eso es maduración. La maduración puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa. Puede haber cambios en todas las especies que sean en términos de cantidad, peso, tamaño, etcétera, o en términos de cualidad, ¿no? Funciones. Por ejemplo, entre el crecimiento de estirón y la primera menstruación de las chicas, el cambio cualitativo sería la primera menstruación de las chicas, porque tiene que ver con el surgimiento de una nueva función. Y dentro del estirón estaríamos evidenciando un cambio de ¿qué? De cantidad, por lo cual sería ya no cualitativo, sino más bien cuantitativo. Habiendo entendido ello, muchachos, vamos ahora con el sistema nervioso. Si nosotros nos preguntamos qué es el sistema nervioso, la respuesta que vamos a tener es conjunto organizado de estructuras nerviosas. Como lo dice su mismo nombre, un sistema es un conjunto interconectado de varias regiones o sectores, que en este caso vendría a ser un sistema de ¿qué? De nervios. Es un conjunto de nervios que van a estar plenamente organizados y que van a permitir la vida en relación. El que nosotros podamos captar información y el que con esa información también podamos emitir respuestas que nos permitan adaptarnos al medio que nos rodea. Vamos a ver entonces la división de este sistema nervioso. Si preguntamos por la división del sistema nervioso, entendiendo que este vendría a ser el conjunto de nervios que se encuentra completamente organizado dentro de cada uno de los individuos, vendría a ser de esta manera. Por un lado tenemos al sistema nervioso central, también conocido por las siglas SNC. Cuando nosotros tengamos frente a nosotros SNC, nos estamos refiriendo al sistema nervioso central. Por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, SNP. La diferencia entre uno y entre otro radica en lo siguiente. Mientras el sistema nervioso central sería como el CPU de una computadora que tiene la función más importante, y dentro del CPU incluso la parte del disco duro que se encarga de procesar la información. La otra parte, que vendría a ser el sistema nervioso central, solo sería un disco bueno, complementario, que nos ayuda a registrar la información, pero no a procesarla. Y si bien es cierto, es igual de importante que el sistema nervioso central, definitivamente este sistema nervioso central es el que trabaja más, debido a que no solamente recibe información, sino que también la procesa. Y no solamente la procesa, sino que también la envía.
El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, como lo vamos a ver posteriormente. En cambio, el sistema nervioso periférico está compuesto por diferentes nervios aferentes, eferentes, incluso las vísceras y, bueno, las extremidades de nuestro cuerpo, que también le envían información a nuestro cerebro, al encéfalo en general, ¿no? Información que luego, claro, va a ser procesada para llevar una respuesta y que nosotros podamos actuar. Todo eso en cuanto sucede, así, en cuestión de segundos, aunque no lo creas. Vamos a ver entonces, en primer lugar, un análisis del sistema nervioso central. Si nos detenemos en el sistema nervioso central, vamos a tener lo siguiente. Número 1, que es el sistema más importante, como lo dije, encargado de, número 1, conducir. Número 2, interpretar. Número 3, enviar. Conduce, envía y también interpreta información. ¿Información de qué tipo? Nerviosa, pues. Es información nerviosa con la que trabaja nuestro sistema nervioso central, ¿no? Al igual que el otro sistema, que es el sistema nervioso periférico. En el caso de la médula espinal, pequeños, vamos a tener que es una estructura muy importante, compuesta de materia gris y de materia blanca. Estas sustancias se encuentran dentro de las neuronas. Las neuronas no solamente están en nuestro cerebro, como se cree tradicionalmente, sino que también están en esta prolongación de esta sustancia gris y esta sustancia blanca que va a atravesar nuestras vértebras. La médula espinal, ojo, no son los huesos, o sea, es lo que hay al interior de los huesos. Si nosotros tomamos una vértebra, el interior va a estar compuesto de sustancia gris y de sustancia blanca. Y dentro del interior podemos visualizar aquí, ¿no?, una vértebra que está aperturada, en donde podemos ver precisamente que la parte que parece una mariposa sería la sustancia, en este caso gris, y la parte blanca es la sustancia, bueno, obviamente blanca. Sustancia gris y sustancia blanca van a tener una importancia fundamental dentro de la conducción de lo que vendría a ser la información sensitiva y la información motora. Ojo, la médula espinal es el contacto, o mejor dicho, es el medio, es el agente por el cual se filtra toda la información de todas las partes de nuestro cuerpo en el ámbito sensorial, en el ámbito motor, y luego llega hasta el encéfalo. Sin médula espinal no hay comunicación entre las demás partes de nuestro cuerpo y entre el encéfalo. Por ello es que nos piden que cuidemos mucho esta parte. ¿Qué vendría a ser la parte de la columna, ¿no? Al interior está la médula. ¿Qué pasa si dañamos esta parte de la columna, que en realidad sería un daño en la médula? Lo que pasa es que posiblemente tengamos una lesión irreversible que nos deje paralíticos, cuadriplégicos. ¿Por qué? Porque la información simplemente no sube hasta el encéfalo. Y si no sube hasta el encéfalo no puede ser interpretada y no puede enviarse una respuesta. Por ello es que hay que cuidar mucho esta zona. Porque, como lo dije, tiene que ver con sustancias importantes para la motricidad y también para la sensación. Sigamos con lo referente a esa médula espinal. Y vamos a tener aquí ahora una cuestión también importante, ¿no? Que dentro de lo que vendría a ser las estructuras que conforman el sistema nervioso central, esa médula espinal, entonces, en síntesis, va a ser la conductora de información de todas las partes o regiones de nuestro organismo, ¿no? Sobre todo información motora e información sensorial. Esa médula espinal, también habíamos dicho, contenía a la sustancia gris, sustancia blanca, sustancias que van a ser parte de las neuronas. Y recordar que esas sustancias tienen cualidades específicas que permiten el también realizar funciones muy peculiares. Pasemos ahora a hablar acerca del encéfalo. Si nosotros hablamos del encéfalo, estamos hablando, como lo dije, de todas las estructuras que se encuentran debajo de nuestro cráneo. Si yo abro un cráneo, encuentro al cerebro, encuentro el cerebelo, encuentro, ¿qué más encuentro? El bulbo raquídeo, también encuentro la formación reticular y otras estructuras más, porque incluso si es que yo abriera mi cerebro, voy a ver que este tiene 3 capas. Entonces, todas estas estructuras es a las que denomino encéfalo. La división exacta que se hace del encéfalo es en telencéfalo, diencéfalo y troncoencefálico. Son 3 las partes que se pueden distinguir. En primer lugar, vamos a hablar acerca del teleencéfalo. El teleencéfalo sería la corteza cerebral. La corteza cerebral y lo que hemos denominado también neocórtex. Ojo, corteza cerebral, neocórtex. Ojo, porque la corteza cerebral solamente es la capa
más superficial del cerebro. Recuerda que son 3 capas en total. Y la capa más superficial, que es también la última que ha aparecido en líneas evolutivas, es la denominada neocórtex, claro, el nuevo córtex, o también denominada como corteza cerebral. Ahora, en el caso del neocórtex, déjame decirte que es la capa más especializada. Si nuestro sistema límbico, el que se encarga de nuestras emociones, está en la parte más profunda de nuestro cerebro, es la capa más profunda del cerebro, te estoy hablando de la capa más superficial. Evolutivamente hablando, empezamos desde la capa más profunda y llegamos a esta capa superficial. Esta capa superficial es la que marcó la bifurcación entre animales nada más y seres humanos o animales racionales o pensantes, debido a que esta estructura es la base de procesos mentales complejos como el habla, tanto lo que vendría a ser la articulación como la comprensión del lenguaje. Pero no solamente se dedica a ello, sino también a actividades como, por ejemplo, la memoria, la atención. Todos los procesos mentales en general pasan por esta corteza cerebral. Incluso nuestras emociones, que ya no son reacciones casi primitivas e instintivas, también pasan por esa corteza cerebral con la finalidad de que no estallen. En pocas palabras, de que no se desborden, sino que tengan una salida un poco más racional. Absolutamente todos nuestros procesos mentales están regulados por la corteza cerebral. Esta corteza, al mismo tiempo, se compone de lóbulos y esta corteza también vamos a tenerla, ¿no? No solamente con lóbulos, sino también con hemisferios. Se separa en hemisferios, se separa en lóbulos. En general, el cerebro se separa en 2 hemisferios. Uno es el hemisferio derecho, otro es el hemisferio izquierdo. Pero estas cuestiones vamos a hablar un poco más adelante cuando hagamos el análisis respectivo. Entonces, corteza cerebral sumamente importante porque es la capa más superficial que tiene la cualidad o la función fundamental de ser la base de procesos mentales complejos, como lo que vendría a ser la inteligencia, el pensar, la creatividad, todos los procesos mentales, incluso los procesos afectivos. Recuérdalo, por favor. Pasemos ahora a hablar del diencéfalo. Cuando hablamos del diencéfalo, como lo dice su nombre, son 2 estructuras las que están involucradas aquí. Número 1, el tálamo. Número 2, el hipotálamo. Al hipotálamo lo debes de conocer porque también lo has visto en biología. En general, todo esto lo vemos dentro también de biología. En el caso del diencéfalo, el tálamo vendría a ser llamada también la secretaria del cerebro. ¿Por qué se llama la secretaria del cerebro? Porque es la encargada de recolectar toda la información de nuestros sentidos, gusto, olfato y demás, ¿no? Para llevarla hasta el cerebro, ¿no? Aunque algunos dicen que el sentido del olfato no entraría dentro de la información que recepciona, ¿no? Otros dicen que sí, pero de forma secundaria. Ahora, en el caso del diencéfalo, el tálamo entonces es sumamente fundamental porque cumple la función de ser la secretaria del cerebro. En pocas palabras, de registrar toda la información de los sentidos. Imagínate cuánta información es esa que tiene que registrar nuestro tálamo. Es infinita porque todo el tiempo estamos siendo afectados por estímulos dentro de nuestro medio ambiente. Desde el aire que va a acariciar nuestra piel hasta el aire que acaricia nuestros cabellos o las ondas sonoras, porque siempre estamos en constante contacto con ruidos o tal vez con imágenes, etc. Pasemos ahora a hablar acerca del hipotálamo. Y si el tálamo es fundamental y se vincula a lo sensorial y también es denominada la secretaria del cerebro, el hipotálamo es una de las estructuras fundamentales y también más importantes. Aparece en diversos procesos complejos, sobre todo fisiológicos básicos, como la respiración, como la sed, también como la motivación y por supuesto siendo la base de diferentes sistemas como el endocrino y el límbico, entendiendo que el sistema endocrino tiene que ver con las glándulas distribuidas alrededor de nuestro cuerpo que van a secretar hormonas y que se encargan del crecimiento y también de la especificación de las funciones de nuestros órganos internos. Ahora, en el caso del sistema límbico, este tiene que ver sobre todo con la parte de las emociones. El hipotálamo está presente en todo lo antes manifestado, sobre todo recuerda en necesidades fisiológicas básicas como la regulación del agua, aparte el hambre, ¿no? La sed, etc. Pasemos ahora a estudiar al tronco encefálico. Cuando yo hablo del tronco encefálico pequeño, estoy hablando de una estructura que va a tener
diferentes estructuras dentro de ella también. En el caso del tronco encefálico vendría a ser toda esta parte que está aquí. El tronco encefálico se compone específicamente de la protuberancia, del bulbo raquídeo y del mesencéfalo, que no aparece de forma directa, pero lo ves aquí como un puntito amarillo. Estas tres estructuras son fundamentales porque, si te das cuenta, al menos el bulbo raquídeo es el que se encuentra en la parte baja, por lo cual va a estar directamente vinculado a la médula espinal y va a ser fundamental para transmitir la información de todas las partes de nuestro cuerpo hasta el encéfalo, hasta el cerebro de forma más específica. Detrás vas a tener al cerebelo. Tronco encefálico, recuerda, solamente es bulbo raquídeo, protuberancia y, por supuesto, el mesencéfalo. Estas tres estructuras. Pero dentro de nuestro encéfalo en general tenemos más estructuras, como por ejemplo el cerebelo y la formación reticular, que también se encuentra dentro de ese tronco encefálico antes denominado. Si hablamos de funciones, vamos a hablar, por ejemplo, número 1, de la formación reticular, que se encontraría en esta parte de aquí, en el tronquito. Es un conjunto de nódulos que sirve para regular el sueño, pero también sirve para regular la vigilia. Está aquí el sistema reticular descendente, también conocido como SAR, y está SARA, el sistema reticular ascendente. Uno se ocupa del sueño, el primero, y el otro se encarga de la vigilia. ¿Cómo se ocupa del sueño? Ya no enviando impulsos nerviosos a tu corteza para que te quedes dormido. Y en el caso de la segunda, se encarga de simplemente activar, ¿no? Enviar impulsos nerviosos para que te quedes despierto. Entonces, quedamos hasta aquí que lo que vendría a ser la formación reticular, tanto SARA como SAR, están vinculados a procesos del sueño y de la vigilia. Además de lo ya mencionado, tenemos también al bulbo raquídeo. En el caso del bulbo raquídeo, vamos a tener que transmite información de tipo sensorial y también motora. Ojo, gracias a este bulbo raquídeo que se encontraría por aquí, aquí abajo, como una pequeña protuberancia, pero ojo, a no confundir, porque protuberancia y bulbo raquídeo no son lo mismo. El bulbo raquídeo entonces va a transmitir información sensorial y motora, ¿no? Lo cual va a asociarse también con lo que vendría a ser la parte del cerebelo, como lo puedes ver aquí, el pequeño cerebro que se encuentra debajo del cerebro, ¿no? Que es mucho más grande. En el caso de lo que vendría a ser el cerebelo, como lo dije, tiene la función de coordinar el equilibrio y la motricidad dentro de los seres humanos. Procesos como las náuseas, los mareos, serían también influidos por este cerebelo. Tendrían su base en el cerebro. Por ejemplo, cuando una bailarina de ballet se encuentra haciendo sus pasos de baile, aquí se estaría activando la parte del cerebelo, ¿no? Porque tiene que ver con lo que vendría a ser el equilibrio. Tiene que ver con el equilibrio, con la posición corporal y, bueno, otras funciones más específicas, tal vez. Vamos a seguir dentro de este análisis y llegamos ahora sí a la parte de lo que vendría a ser los hemisferios y los lóbulos de mi cerebro. Recuerda, la parte más importante de este encéfalo es esta, el cerebro. Pero ese cerebro no funciona si es que no le dan información. ¿Y quién le da la información? Lo que vendría a ser el tronco encefálico. Recuerda, tronco encefálico, bulbo raquídeo, mesencéfalo y protuberancia. He colocado aquí tal vez al cerebelo, bueno, para no dejar de hablar de él, pero recuerda que son solamente tres las estructuras, ¿no? Bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo. Sigamos entonces y llegamos aquí. Atento, por favor, dice análisis del cerebro. Empieza aquí. Lóbulos y hemisferios. Cuando hablo yo de los lóbulos, estoy hablando de las regiones de mi corteza cerebral, como son la parte frontal, parietal, temporal y occipital. Cuando hablo de los hemisferios, estoy hablando de la parte derecha y la parte izquierda de mi cerebro. Ustedes saben que si es que yo abriera mi cráneo, encuentro mi cerebro y este se encuentra dividido. ¿Por qué? Por lo que vendría a ser el puente interhemisférico. Ahora, no está dividido por completo, porque al fondo hay otra estructura que une todo, ¿no? El hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Definitivamente, por eso hay una conexión entre ambos hemisferios. Si hablo de hemisferios, el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad, es el hemisferio de los colores, de la imaginación, del sentido artístico. En cambio, el hemisferio izquierdo es un hemisferio racional, es un hemisferio calculador, un hemisferio en donde impera el orden, el control y el hábito. En el caso de los lóbulos, voy a tener por un lado al lóbulo
frontal. ¿Cuántos lóbulos tengo? Frontal, temporal, 2, ¿no? Un solo frontal, 2 temporales son 3, parietal, aquí arriba son 2, 2, 2 son 4 con mi temporal, 4, 5. Y atrás tengo el occipital, que vendría a ser 6. Cada uno tiene una función específica, como por ejemplo el frontal, que se encarga de cuestiones como el lenguaje, el pensar, la inteligencia. El parietal, que se encarga de la atención, asociación sensorial, que es lo más importante. Ojo, que dentro del parietal también dicen que sería la base de la conciencia de uno mismo. En el caso del temporal se encarga sobre todo de lo que vendría a ser la audición, la memoria y por supuesto el área de Wernicke. Vamos a pasar por último al sistema periférico, y dentro del sistema periférico, como lo dice su nombre, se encarga de registrar información de la periferia, de los alrededores, es decir, de mis extremidades, de mis vísceras, de mis músculos, de todo lo que no está relacionado con el encéfalo. Y si hablo del sistema periférico, entonces podría decir que conduce información de las vísceras y músculos, en conclusión. También puedo decir que se divide en sistema nervioso somático y autónomo. Si hablo del sistema nervioso somático, estoy hablando del sistema que conduce la información motora, músculos y articulaciones. En el caso del sistema nervioso autónomo, este tiene que ver sobre todo con las vísceras. Aquí tengo dos sistemas más, el sistema simpático y el parasimpático. El simpático activa y el parasimpático inactiva. Por ejemplo, ¿quién hace que se secreten los jugos gástricos dentro del estómago? El simpático. ¿Quién hace que decrezcan esa producción de jugos gástricos? El parasimpático. Así de sencillo, chicos. Bien pequeños, espero que les haya gustado esta clase. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense un montón. Chao, chao.